Bien, yo diría que son tres. En primer lugar, construir un derecho que no tiene precedentes en el Perú es un derecho innominado. Quiere decir que, si bien no está explícitamente contemplado en la Constitución, el artículo 3 reconoce que hay otros derechos más allá de los que están enlistados en el artículo 2 y que estos derechos, en tanto se basan en la dignidad humana, tienen cabida y protección por la Constitución, ¿no? Entonces, no es algo que no se había hecho en otros países. De hecho, nuestra principal referencia fue Colombia, que desde hace muchos años, desde 1997, ha ido construyendo y ampliando los alcances del derecho a una muerte digna, pero sin duda fue un desafío desde la Defensoría plantear la configuración de este derecho, cuál era su contenido, cuáles eran los alcances, por qué debía reconocérsele y cómo, en el caso de Ana Estrada, estaba siendo vulnerado, ¿no? Entonces, delimitar los alcances de este derecho y convencer de que está amparado, aunque no lo diga la Constitución, por nuestra Constitución, fue uno de los principales desafíos, yo diría, que hasta ahora, ¿no? Digamos, digamos, a veces en algunos ámbitos, ¿no? Difícil hacer entender a la población de qué va este derecho, ¿no? Hay muchas confusiones sobre la definición y sobre qué es lo que está comprendido por el derecho, etcétera, ¿no? El segundo desafío tiene que ver con que se trató de un litigio estratégico, y en tanto litigio estratégico no solamente te diriges a los jueces, o operadores de la justicia que entienden los términos jurídicos del debate, sino también a la opinión pública. Y esto significó una conversión, una traducción, si se quiere, de nuestro lenguaje, de la forma en cómo nosotros nos expresamos, los y las abogadas, para que pueda ser comprendido por toda la población, para que las personas que no necesariamente sean, digamos, letradas en derecho, o que hayan estudiado, ¿no? esta profesión, puedan comprender los alcances de lo que se estaba discutiendo en el caso y, sobre todo, comprender de manera empática la historia de Ana, ¿no? Que a través de su voz, de su testimonio, entiendan que el derecho cobijaba y cobija los derechos que ella reclama, y que en realidad le alcanzan a cualquier otro ser humano que estuviera también en la misma situación en la que estaba, ¿no? Entonces, creo que al tratarse de un litigio estratégico, nosotros no solamente debíamos pensar en que nos dirigíamos a jueces o a otros abogados o abogadas, sino que nos dirigíamos a la población, y que este era un debate que no solamente debe ser jurídico, sino también extrajurídico, que debe ser conversado en la cotidianidad, en nuestros espacios familiares, amicales, educativos, ¿no? Porque la muerte no nos es ajena y es parte, más bien, de la vida. Y en tercer lugar, uno de los, creo yo, grandes desafíos, si no el más frustrante, yo diría, fue la ejecución del fallo, ¿no? A veces se piensa que ganando un caso y obteniendo una sentencia que tiene ya calidad de cosa juzgada, con eso acaba la batalla. Y en realidad eso no es cierto, porque mucho depende de la proactividad, de la colaboración, de la participación activa de la parte que ha vencido en el litigio, para que pueda cumplir con las obligaciones, con las órdenes que se le dicta en esta sentencia, ¿no? No solamente la parte demandante, sino que hay que acordarnos que en el caso de Ana fue particularmente, yo diría, sorpresivo, ¿no? Y también inaceptable, me parece, que una jueza llamada a ejecutar el fallo se abstuviera de hacerlo, alegando una abstención por decoro por razones de conciencia, cuando se trata de una jueza cuya función no solamente es tutelar los derechos, sino que tenía como único objetivo el ejecutar un fallo sobre el que ya no existía ninguna disputa pendiente, ¿no? Entonces, sí, en el caso de Ana Estrada hemos enfrentado varias barreras para poder garantizar la ejecución del fallo, y con ello garantizar los derechos fundamentales de Ana, incluido, por supuesto, el diseño y la creación de un plan y protocolo que permitiera recoger cómo se va a llevar a cabo el procedimiento de eutanasia como expresión del ejercicio, ¿no? Como expresión del derecho a una muerte digna de Ana Estrada. En el ámbito legal, se trata del reconocimiento judicial de un derecho innominado, ¿no? Eso quiere decir que, como le señalaba, no está recogido en la Constitución, y no solamente eso, sino que es aún más difícil
explicar a la población por qué, digamos, el derecho no se reduce a la literalidad ni de las leyes, ni siquiera de lo que dice la jurisprudencia, que estas están sometidas a interpretación, pero además, sobre todo, que existen principios, que existen otras fuentes de derechos que no están necesariamente contemplados en el papel, ¿no? Entonces, quizás ese razonamiento jurídico que quizá puede estar muy instalado, ¿no? Entre los y las abogadas, no necesariamente está instalado en la población general, ¿no? Entonces, por eso es que se escucha, producto, creo yo, de la ignorancia, también de la apatía, bueno, de una serie de factores, comentarios que sostienen que en el Perú no existe este derecho o que no ha habido reconocimiento cuando ya lo hay, no solamente por el juez de primera instancia, sino que esto fue elevado en consulta, llegó hasta la Corte Suprema, que en una decisión consultiva terminó ratificando la decisión del juez de primera instancia y ratificando el reconocimiento del derecho a una muerte en condiciones dignas, que ellos, digamos, decidieron nominar como un derecho a morir con dignidad. En realidad las diferencias son más de tipo terminológicas, pero el derecho es el mismo, el derecho que tiene toda persona de decidir autodeterminarse en el proceso de muerte, de decidir cómo, cuándo y dónde morir producto de una incompatibilidad que uno siente con seguir prolongando su vida y con lo que cree que es una vida digna, ¿no? A fin de cuentas, el derecho a una muerte digna es en realidad el derecho a poder transitar hacia la muerte, que es un destino por el que todas las personas transitaremos en paz y libre de sufrimientos, ¿no? No se trata de morir o no morir, porque eso es algo que no se puede evitar, la muerte es ineludible, pero se trata más bien de tomar control, tomar las riendas de la propia vida y decidir en qué términos transitar hacia ese epílogo de la vida, ¿no? Entonces, en términos legales, si se quiere, yo creería que el impacto más importante ha sido configurar este derecho, introducirlo en el debate público, en la opinión pública, redefinir algo que lamentablemente sigue siendo considerado en el Perú como un delito, como es la eutanasia, y redefinir que la eutanasia es expresión de un derecho, que en realidad algo que es expresión de derecho no puede ser delito, lo que nos lleva y que lo que nos debería llevar a, digamos, a discutir aún más la permanencia o la sostenibilidad de un delito como el homicidio piadoso en nuestro Código Penal, ¿no? Lo que debería llevar también a discusiones en el Parlamento sobre la conveniencia, ¿no? De despenalizar estas conductas y regular y legislar y establecer garantías para que la muerte digna se dé con respeto pleno y absoluto de la voluntad de los y las pacientes. Em, y acá, solamente para hacer una pequeña distinción, porque siempre se suele confundir, el derecho a la muerte digna no se reduce a la eutanasia. La eutanasia es una forma de ejercer el derecho a la muerte digna, pero hay otras formas. Estoy viendo, por ejemplo, un caso, y acabo de salir de una audiencia, del caso de María Benito, en donde también exige el reconocimiento de su derecho a una muerte digna, pero no en forma de eutanasia, sino en forma de desconexión del ventilador mecánico como expresión de su derecho al rechazo a tratamientos médicos, en este caso de soporte vital. Entonces, como vemos, el caso de Ana Estrada ha impactado en la discusión legal, por supuesto, ha permitido también que, por ejemplo, en el caso de María, se invoque el precedente del caso Ana Estrada para ratificar la existencia del derecho a una muerte digna en el voto en mayoría. Todavía está pendiente de resolverse, pero el voto en mayoría reconoce este precedente y esto está impactando no solamente en el Perú, sino también ha sido invocado por la defensa de Paola Roldán en Ecuador ante la Corte Constitucional ecuatoriana para también permitirle al mismo, digamos, de la misma forma que ocurrió con Ana Estrada en el Perú, a Paola poder decidir sobre la autodeterminación, sobre el proceso de su muerte y poder acceder a la eutanasia, ¿no? Entonces, como vemos, irradia no solamente en territorio peruano, sino también trasciende las fronteras e impacta en otros países el reconocimiento de este hito judicial. Y obviamente este impacto no se reduce, como les decía, al ámbito legal, ¿no? Estamos viendo que la discusión involucra una mirada interdisciplinaria que exige también la participación también de las profesionales de la salud. También intervienen los y las filósofos. Intervienen también constitucionalistas, penalistas, digamos, civilistas. En realidad es una discusión que tiene muchísimas aristas, que abarca más allá de lo legal, pero sobre todo que abarca algo que nadie, que no existe ser humano en el mundo que le sea ajena
la muerte. Porque la muerte, aunque nos cueste hablar de ella, es parte de la vida. En tanto somos seres finitos, en tanto somos seres mortales, ese proceso de transición hacia la muerte lo viviremos nosotros, un familiar cercano, un amigo, alguien que queremos en nuestro entorno, y no podemos rehuirle a esta discusión, porque es parte de nuestra naturaleza. Por tanto, es importante empoderar a las personas en sus decisiones para poder no evitar la muerte, porque la muerte no se puede evitar, pero sí evitar que ese tránsito sea doloroso, sea en sufrimiento, sea en agonía. Por tanto, en el ámbito social, esta discusión, el presidente Ana Estrada lo que ha hecho es que nos permitamos hablar sin tabús, sin resquemores sobre algo que es absolutamente normal y que tenemos que hablar cada vez más para poder desempolvarlo de los baúles, sacarlo debajo de la alfombra, ¿no? Y traerlo incluso a la mesa, al comedor de la casa, a discutir sobre este tema y a permitirnos nosotros saber ¿cómo querría la persona que yo quiero, mi familiar, uno mismo, decírselo también a otras personas, eh, morir en el sentido de evitar sufrimientos? Si el día de mañana me enfrentara a una muerte próxima o a la posibilidad de una muerte lenta en sufrimiento, yo no querría transitar por ese paso de manera dolorosa. Yo querría decidir, por favor, déjenme decidir. Y eso, esa manifestación de voluntad es muy, muy importante. Porque hay muchos casos en donde las personas no pudieron decirlo a tiempo. Y en esos casos, las discusiones se vuelven aún más complejas, ¿no? Entonces, hay que hablar de esto, estamos hablando de esto. La cobertura mediática, por supuesto, ha ayudado a eso y eso ha generado que la opinión pública, para bien o para mal, pero discuta de este tema. Y eso ya es una conquista mucho más allá de lo judicial. Sí, bueno, sin duda yo creería que el impacto y la trascendencia que ha tenido eh, mm, más presencia, si se quiere, en el caso de Ana Estrada y en la posibilidad eventual, esperemos, de discutir una legislación peruana que reconozca expresamente en la ley, ¿no? Porque ya hay un reconocimiento jurisprudencial, el derecho a una muerte digna, que despenalice estas conductas que no son más que la expresión de este derecho es sin duda Colombia, ¿no? Colombia ha sido un país precursor en esta discusión desde hace muchísimo tiempo, delimitando los contornos de este derecho, explicando su naturaleza multidimensional, que nos permite hablar de que el derecho a la muerte digna, en tanto se basa en dos pilares, dignidad y autonomía, depende de cada persona decidir cómo quiere uno mismo transitar por ese proceso de muerte, por ese epílogo de la vida. Por tanto, en tanto es una decisión individual, personal, autónoma, que define cada persona sobre su propia vida, estamos hablando de que no puede existir solamente un mecanismo para ejercerla. Obviamente dependerá de cada persona decidir cómo transitar. Una opción puede ser la eutanasia, otra opción puede ser la adecuación del esfuerzo terapéutico que incluye el rechazo a tratamiento médico, como pasa con el caso de María. Otra opción puede ser el suicidio médicamente asistido, en donde no es uno mismo, perdón, en donde no es un médico quien aplica la eutanasia, es decir, una inyección letal, ¿no? Una sustancia letal, sino es uno mismo quien se la practica. Como también podría ser los cuidados paliativos y simplemente dejar que el curso natural de la enfermedad y la muerte llegue, ¿no? Sin acelerarla a través de mecanismos que palien en la medida de lo posible los dolores que uno sufre, ¿no? Entonces, la Corte Constitucional colombiana y Colombia como país precursor ha dicho, mira, la muerte digna se puede realizar de estas cuatro formas. Es un derecho multidimensional, tiene distintas dimensiones, porque al final depende de cada persona elegir el modo a través del cual se va a ejercer. Entonces, ese reconocimiento de un derecho multidimensional, de un derecho autónomo, que si bien está vinculado con otros derechos como la vida digna, como la dignidad, como el libre desarrollo de la personalidad, tiene características propias, muy particulares, que se ejercen en un momento determinado de la vida. Por tanto, este desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, creo yo que es un faro muy importante que puede llegar a impactar positivamente en una eventual legislación. Creo que es un país al que hay que mirar con atención por estos avances que se van realizando, que en el caso de la Corte Constitucional ha tenido
mucha jurisprudencia en donde se establecen estos alcances, ¿no? Recientemente también se eliminó, por ejemplo, el criterio de la enfermedad terminal para quienes puedan ejercer este derecho, ¿no? Entonces, hay una serie de discusiones que ya se han dado a nivel de la Corte Constitucional colombiana que podrían ser de muchísima utilidad para nosotros tomar como referencia en el Perú. Hay que también estar pendientes de cómo resuelva la Corte Constitucional ecuatoriana este pedido de Paola Roldán para ver si es que esto puede también irradiar en la discusión en el Perú, ¿no? Otros países en la región están yendo más bien por el lado del Parlamento, presentando proyectos de ley, Uruguay, Chile, Argentina, México, ¿no? Que presentan proyectos de ley para discutirlo también en el fuero parlamentario y poder por lo menos poner el tema sobre el tapete, ¿no? Entonces, estas son algunas referencias, creo yo, importantes de donde se puede aprender esto. Y bueno, finalmente también España, creo yo que es una referencia importante, una jurisdicción que nos permite a nosotros establecer parámetros de cómo garantizar este derecho, ¿no? El Estado tiene una serie de obligaciones, ciertamente, con evitar que existan muertes no deseadas, ¿no? Y obviamente, en tanto se trata de procedimientos que pueden traer ciertos riesgos, los Estados tienen obligaciones de establecer garantías. Y esas garantías son tan sencillas como, por ejemplo, exigir consentimiento informado, establecer un periodo temporal a partir del cual una persona tiene que ratificar su voluntad, por ejemplo, definir, ¿no? Que exista una suerte de, qué sé yo, evaluación de criterios objetivos, que una persona tenga una condición médica con una enfermedad incurable o que le genera sufrimientos los cuales son altamente subjetivos. Pero esta serie de garantías que establece el Estado está bien, son parte de una legislación que eventualmente podría permitir proteger, garantizar este derecho de la mejor manera para evitar que exista cualquier riesgo, como pasaría con cualquier procedimiento médico. Al final de lo que se trata acá es de establecer que la práctica médica se oriente por sobre todas las cosas en base a la autonomía de los y las pacientes, que si el paciente, si la persona desea acceder a la eutanasia, sea un procedimiento médico más que deba realizarse con todas las garantías del caso. A fin y a cuentas, esto no es más que la expresión de la voluntad de cada persona. A nadie se le forzaría esto. Forzar a una persona contra su voluntad a ejercer la eutanasia deja de ser eutanasia, se desnaturaliza, ¿no? Por eso es que hay que establecer garantías, ¿no? Entonces, pero peor es la situación actual, en donde esa prohibición absoluta lo que genera es dolor, sufrimiento en los pacientes que desean ejercer ese derecho y además prácticas clandestinas porque a nadie mienten diciendo que que esta prohibición eficaz, ¿no? A nadie engañan diciendo que esa prohibición penal es eficaz en prevenir que la desconexión de medidas de soporte vital no ocurra, ¿no? Porque sí ocurre, o que la eutanasia no se practique también, digamos, en la clandestinidad. Entonces, de aquí lo que se trata es de establecer salvaguardas, establecer garantías y una legislación que sea lo suficientemente protectora de este derecho y por sobre todas las cosas que haga valer la autonomía de los y las pacientes en su condición de seres humanos titulares de dignidad.